¿Qué tal? Buenos días a todos nuestros amigos aquí en Quiero Aprender en Turismo e Innovación. Realmente hoy tenemos pues un programa más de resumen cada serie que hacemos sobre algún tema. Pues una de las cosas que ha sido muy productiva y muy valiosa para todos nosotros, pues es resumir qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que hemos conocido a lo largo de toda esta serie de programas. Y en ese sentido, el día de hoy, pues estaremos hablando sobre lo que hemos descubierto en el tema de la comercialización del turismo y lo que está actualmente. Y en ese sentido, pues vamos a platicar. Hoy no tenemos un invitado particular, sino somos todo el grupo que participamos aquí en el Think Tank Turístico. Y ahí nos va a platicar un poco Eduardo Chaillo de algunas ideas nuevas que traemos sobre el tema del Ágora, que está muy, muy bueno. Y pues agradecerles a todos ustedes por toda la participación y colaboración que hemos tenido a lo largo de estos 7 programas. Y pues en ese sentido, Gerardo, bienvenido aquí para que presentemos a Héctor Ceja, que hoy va a ser nuestro consejero anfitrión, que nos va a llevar por este recorrido de las 7 sesiones que hemos tenido. Así es, buenos días a todos, queridos colegas. Jorge, iniciando la semana, sí, efectivamente, 7 sesiones, estas 7 sesiones que trabajamos sobre un tema de cómo hacer el análisis con los vehículos comerciales nacionales e internacionales y cómo se está trazando en estos tiempos. Hablamos con Ari Staropolsky, con Gerardo Yáñez, con Roberto Tragwitz, con Elda Laura, Cerda Martínez y Rafael Hernández, con Kitza Morales, Araceli López da Costa, Mariano González, Bruno Ramos y Leobardo Espinosa en este ciclo que le dedicamos a este importante tema. Y hoy, como es costumbre, en nuestro grupo de consejeros le vamos a pedir a Héctor Ceja que haga una recapitulación inicial de cómo se han venido dando en resumen estos ejercicios y después entraremos a una plática entre los consejeros para conversar sobre el mismo. Héctor, para los que estamos aquí, tiene el control de la base de la memoria histórica de lo que estamos haciendo, entonces esto hará un trabajo importante, ya no lo voy a repetir, un trabajo muy importante en el tema de cómo se han venido dando estos programas lunes a lunes. Adelante, Héctor, buenos días. No, buenos días a todos y agradecer aquí la oportunidad y el espacio que he tenido el gusto de compartir con todos ustedes a lo largo ya de estas últimas 7 sesiones y las anteriores, que ya estamos hablando que son 6 meses y días los que llevamos en este ejercicio de comunicación en temas turísticos. Y como bien decía Gerardo y Jorge, en lo que hemos llamado bloques conceptuales o en este eje temático, en el cual hemos hablado de los vehículos comerciales nacionales e internacionales y cómo están trazando su rumbo, su ruta ante estos tiempos de retos y oportunidades. Hemos querido denominarlos como retos y oportunidades y que de alguna manera los vehículos comerciales o los segmentos turísticos se han estado trabajando para poder reconformarse, reposicionarse y regresar a los números que el turismo traía en el año pasado o a principios de año. Entonces, en ese sentido, pues tuvimos la grata presencia de Ari Staropolsky, el cual él nos ayudó con un tema de investigación, planeación, las estrategias y las políticas de desarrollo en el turismo ante los retos que enfrenta el sector. Ari, pues es una persona que le gusta mucho el tema de los números, la investigación, los análisis, y eso nos abrió la perspectiva de cómo se está manejando y cómo se comportó el turismo en estos tiempos. Gerardo Yáñez lo tuvimos el día 24 de agosto y con él hablamos temas de marketing, pero sobre todo la visión global y la visión del exterior hacia México. Cómo hay que trabajar para reposicionar el mercado turístico internacional. Y él, con toda la experiencia y el trabajo que ha tenido en diversas partes del mundo, tocando temas de marketing, pues nos ayudó a tener una visión muy interesante. Había una frase que a mí me encantó mucho para los que nos gusta el fútbol, cuando decía él que parar el balón, levantar la cabeza y voltear para ver hacia dónde lo vamos a tocar. Un poquito lo que hacen los medios de contención en el fútbol a los que nos gusta.
Después tuvimos a finales de agosto, el 31 de agosto, Roberto Trawitz. Roberto, con toda la experiencia en el manejo de las agencias de viajes o de los mayoristas, él nos presentó y nos habló de cómo las agencias de viajes han sido importantes ejes en estos tiempos. Nos decía él que se fajaron muy bien las agencias, estuvieron atendiendo a los clientes y muchos de los problemas o contratiempos que se presentaron propios del tema de la pandemia, los agentes entraron al quite, ayudando a los clientes y en muchos casos a sus no clientes, dándoles el servicio y la atención que se merecen. Y como él nos decía que se han volvido a reposicionar, siempre es muy interesante e importante el escuchar una persona que nos hable, escucharle al oído, que nos entienda de qué es lo que queremos a la hora de generar o de poder desarrollar nuestro viaje. Posteriormente, algo que para mí en lo personal fue muy, muy interesante, el tema de la industria de reuniones y sobre todo que teníamos el evento que se había desarrollado en Los Cabos muy fresquecito. Ahí en ese sentido, el de Laura Cerda y Rafael Hernández nos dieron la visión de cómo la industria de reuniones se ha estado reconformando, ha estado trabajando. Eduardo Chaillo conoce muy bien del tema, él estuvo presente en ese evento y nos dio también los pormenores de cómo no se están quedando en los laureles, sino que están trabajando para poder reactivar. Posteriormente, el día 14 de septiembre, pues tuvimos a Kitsia Morales y a Araceli López da Costa con un tema muy interesante que es el turismo de romance, las bodas, como se le llama. Y para mí también ese fue un tema muy interesante e innovador porque a veces perdemos de vista pues la importancia que tiene el turismo de romance. Ellas nos hablaron de cómo es un referente o cómo el turismo de romance genera divisas para nuestro país. Y hay destinos que se han caracterizado por trabajar en ese tema, ¿verdad? Y el día 21 de septiembre, pues tuvimos un tema muy interesante, lo que es ahorita que está de moda el data y cómo generar certidumbre al turista a partir del Big Data. Para ello, Mariano González y Bruno Ramos nos dieron una perspectiva de cómo el data a través de las redes sociales se genera mucha información que para el turismo puede ser muy interesante. Algo que comentábamos es que no es el Big Data, son elementos en el cual pueden estar fuera al alcance de las micro y pequeñas empresas turísticas en este caso, sino que es algo que bien trabajado, bien desarrollado, podemos tener acceso. Y con el Big Data podemos conocer qué es lo que está buscando el sector o el turista y cuáles son la visión o lo que ellos quieren hacia adelante. Entonces creo que ese tema fue muy interesante para todos. En lo personal, el conocer, les comentaba, el ver la inteligencia artificial, perdón, la inteligencia artificial, cómo puede ser una escucha activa. Eso nos abrió un panorama hacia adelante y cómo pues el turista o el turismo tiene que acercarse a este tipo de herramientas. Y en la última sesión de este bloque, la semana pasada tuvimos a Leobardo Espinosa con el tema de la importancia de las marcas de lujo en el turismo en México. Ese es un tema muy interesante y nos habló del programa de Tesoros de México, del distintivo de Tesoros de México, en el cual hablaba de varios restaurantes, 64 restaurantes, si mal no recuerdo, 64 establecimientos turísticos entre restaurantes y hoteles en el país. Y sobre todo que la mayoría son hoteles o restaurantes no de cadenas. Eso es un tema que a mí en lo particular se me hizo muy interesante de cómo las marcas individuales han estado trabajando para dar un mejor servicio y ponerse al tú por tú, por decirlo de alguna manera, con las marcas ya posicionadas. Entonces, él nos decía pues que el Tesoros de México lo que ha rescatado es el patrimonio cultural de México a través de la arquitectura, a través de la cocina, del arte culinario y la tradición en los destinos en los cuales está presente. Entonces, ese fue un tema muy interesante y sobre todo es un gran captador de divisas este tipo de mercado y sobre todo también algo que es muy interesante, que este tipo de turismo genera experiencias.
contrariamente a lo que muchos pensábamos que era nada más el servicio, el confort, pues genera lo que busca es generar experiencias. Entonces, más o menos, este es un resumen de las 7 sesiones que tuvimos a lo largo de este bloque conceptual. Entonces, fue algo muy, muy alentador y creo que va a haber mucho de qué platicar y mis compañeros consejeros, pues por aquí nos van a ahondar en algunos temas y de manera más puntual en tópicos que se desarrollaron a lo largo de estas 7 sesiones. Entonces, pues sin más preámbulo, cedemos la palabra a los compañeros consejeros. Creo que en respeto a las damas, Betina, que siempre, como dice Gerardo, es muy estructurada y hace la tarea, nos pone en el punto, nos pone el acento, la coma en el lugar adecuado. Y sobre todo que ella es una apasionada del tema de los pueblos mágicos, de los pueblos con encanto, y mucho de esto seguramente tiene notas e ideas que se pueden capitalizar en estos destinos turísticos. Entonces, Betina, si nos haces el favor. Sí, Héctor, con mucho gusto. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Pues yo aprendí muchísimo en todas estas sesiones y por supuesto de mi amigo Arik aprendo mucho. Pues, nada más para darles una idea, nos acaba de enviar una nota de la WTTC de qué quieren los pasajeros para volver a viajar. Muy interesante porque pues su enfoque de Arik es el análisis de la información que se genera pues a partir de, sobre todo, lo que se habla en Google de los viajes. Y bueno, pues es interesante ver qué va sucediendo mes con el proceso de compra de los viajeros mexicanos. Y bueno, pues para la sesión que nos correspondió con Arik, desde que soñamos con viajar hasta que entramos a una plataforma para completar nuestra compra de viaje, qué es lo que sucedió en ese tiempo con la actividad hotelera. Me interesó mucho la edición de Radar Turístico de agosto porque nos decía pues que los destinos pequeños estaban siendo mucho más exitosos, que bueno, pues aunque todavía hay restricciones para los hoteles y los restaurantes, pues que son los que reportan mayor ocupación, los pequeños de no más de 40 habitaciones. Creo que pues sigue también habiendo un poco este comportamiento. Y me interesó también mucho lo que se comentó de que las prioridades en los destinos pues siguen siendo la marca y el marketing, como segunda prioridad el desarrollo de producto y por supuesto el desarrollo económico como tercer prioridad. Asimismo que existen esfuerzos pues en las estrategias de comunicación por parte de los empresarios para volver a atraer a los visitantes y bueno, pues lo que ya sabemos que a los viajeros les interesa lugares que estén bien comunicados en materia de seguridad, que tengan muy buena comunicación de los protocolos que se están siguiendo en materia de seguridad sanitaria y las políticas de cancelaciones, ¿no? Que en este documento de la mañana que nos comparte sigue siendo lo mismo. A los viajeros para viajar les sigue interesando, pues que si pierden su trabajo, las políticas de cancelación sean flexibles si es que no pueden viajar de última hora. Con Gerardo Llanes me encantó el ejemplo que dio de la niña que se toma el jugo de naranja y todo lo que sucede con esta cadena de valor que pues no se ve, pero que es muy extensa y que mucha gente pues está implicada para que de repente nosotros podamos tener determinadas comodidades o gustos en nuestros destinos, que los destinos tienen que encontrar su vocación para poderse promover. Es muy difícil si todos se promueven de la misma manera. Me gustó que señalara Gerardo, pues que las redes sociales para quienes ahorita están viendo difícil su situación económica por el tema de la pandemia son una buena herramienta para promoción. Lo importante que es la marca país para un país como la marca México, eso también me gustó mucho. Y el que todos tenemos que hacer nuestra parte, pues hablando bien de México. Con Roberto Trawitz, pues la importancia del asesor en la reactivación del mercado turístico,
Me gustó mucho el ejemplo que dio de los agentes de viajes, cómo respaldaron, cómo son unos profesionales, cómo intervinieron en este tema que hablábamos hace un momento de las cancelaciones, cómo ellos pues de alguna manera incluso abogaron por muchos de nosotros en los cambios de fechas o en los reembolsos, y bueno, pues que tienen un papel fundamental ahorita, igual pues que toda la industria, para generar confianza. Con Elda Laura y con Rafa Hernández, pues uno de mis temas también favoritos que comparto con Eduardo, que es el de la industria de reuniones, me quedó muy claro, me gustó cómo Elda abordó el tema de la cadena de valor, también tan extensa, toda la gente que participa en la industria de reuniones, y sobre todo me encantó cómo se pudo hacer el World Meeting Forum en Los Cabos de una manera exitosa, cómo pues a través de este foro, pues se pudo reactivar la industria nuevamente a nivel Latinoamérica, y que hoy sabemos por los resultados que ya se dieron que se pueden hacer este tipo de eventos privilegiando la salud de los asistentes. Con Kitsia y Araceli aprendí muchísimo, también Jorge le metió mucho ahí de su cosecha para que fuera una reunión también muy, muy agradable como todas, en donde aprendí que la industria de romance es una industria joven, pero que tiene mucha potencia, que México es una potencia en las bodas de destino, la importancia que tiene pues también la cadena de valor que participa, y en este liderazgo que tiene México, la complejidad para implementar los protocolos, ya sea previa a la boda y durante las ceremonias. Y bueno, nos quedamos picados, pero también pues habló un poquito sobre estas bodas híbridas, que pues yo espero que volvamos a retomar el tema porque se quedó muy, muy bueno. De Big Data con Mariano, Bruno y Pedro, me llamó mucho la atención que solo se aprovecha en el mundo el 0.5% de los datos que se arrojan de la web. Me gustó el programa pues que están ahorita ellos implementando de CityBits, que es un software que se destina a las opiniones ciudadanas, que deriva de las redes sociales, que las explotan y las hacen medibles. Me interesó mucho cómo podemos saber cómo en Latinoamérica se está pensando en torno a la pandemia, a la economía, a los problemas sociales, y sobre todo que derivado de esto pues se pueden hacer campañas turísticas si se escucha en las redes sociales qué es lo que piensa el turista y cómo piensa viajar. Y finalmente con Leobardo, me encantó que él expusiera estos tesoros de México, que efectivamente son tesoros. Como lo comentó Héctor hace unos momentos, me llamó la atención pues cómo se vinculan con el desarrollo rural. Creo que seguimos teniendo muchas oportunidades porque ellos tienen lugares bellísimos, restaurantes y lugares de hospedaje pequeños, pero muy, muy bellos, que se vinculan con los artesanos y con los productores locales para preparar estos deliciosos platillos pues que degustamos en sus restaurantes. Me llamó la atención y me dio mucho gusto, me sentí orgullosa de saber pues que exigen más de 600 estándares de calidad para que un hotel o un restaurante pueda formar parte del programa, y que su estrategia a corto mediano plazo pues es que la gente permanezca más tiempo en el lugar y que gaste más. Yo sé que hay mucho por hacer, me encantaron a mí pues estas sesiones que tuvimos, y bueno, pues yo me quedo con que debemos pensar siempre en ser parte de la solución y no ser parte del problema. Muchas gracias a todos, y bueno, pues esto es lo que aprendí en estas sesiones. Muchas gracias, Betina. Muy interesante el resumen que nos relatas, que desarrollaste. Y creo que como bien dices, hubo muchos temas que se desarrollaron que todos aprendimos. En ese sentido, me gustaría, veo que Lourdes tuvo que salir un poquito, le iba a preguntar un poco, le iba a ceder el uso de la palabra a Lourdes, pero si no, Eduardo, con toda la experiencia que tú tienes en el tema del turismo de reuniones, creo que seguramente catalizaste muy bien todos los temas y cómo la industria de reuniones puede aportar en cada uno de los temas de manera muy puntual. Pues te cedería el uso de la palabra y que nos comentaras un poquito del tema de la industria de reuniones vinculado a todos esos temas que vimos durante este bloque conceptual. Gracias, Héctor.
Fíjate que sí, yo también aprendí mucho y por eso me encanta estar en este programa, porque cada que tenemos a alguien de ese nivel, tenemos una gran oportunidad de sacarle jugo y de potenciar sus capacidades. Entonces, la verdad es que me encantaron los ponentes. Me dejó muy tranquilo el hecho de que, además de toda la infraestructura con que contamos en México, del patrimonio natural, cultural, tenemos todos esos líderes, ese capital humano, ese talento que nos va a sacar adelante, independientemente del apoyo o no gubernamental. Entonces, eso también genera mucha tranquilidad, porque hay un engranaje, hay una cantidad de gente trabajando para hacer que las cosas sucedan. Y todos estos que tuvimos aquí son parte del asunto, unos en la parte de pensar como Arik, ¿no? Otros en la parte de entender el mercado como Gerardo, Yanes, ¿no? Que a mí me quedó muy clara esa necesidad que tenemos hoy más que nunca de escuchar. Y bueno, escuchar, que luego se reforzó con la ciencia de escuchar, con el Big Data, con Bruno y nuestros amigos entonces, yo sí creo y lo he dicho siempre, la industria de reuniones no es un segmento aparte, sino que es algo totalmente transversal. Y entonces, qué bueno que así lo pones, Héctor, porque sí, efectivamente, en cada uno de los ponentes, pues sí, esto de la revaloración del encuentro y la revaloración del viaje como también ente de recuperación psicológica de las personas, va a ser importantísimo. Y entonces la gran combinación entre lo que decían de los protocolos sanitarios con la hospitalidad, pues yo creo que nos va a ayudar mucho, porque a veces los protocolos se sienten un poco fríos, ¿no? Entonces, porque tienes que llegar y la distancia y el miedo y todo el cubrebocas y demás, pero si lo combinas con toda esa humanidad, esa generosidad, esa flexibilidad que nos pusieron en la mesa todos nuestros invitados, pues me parece que va a estar muy padre, porque son esas, yo creo, habilidades blandas las que nos van a sacar adelante. Y vaya que México tiene también una gran componente de ese tema. Por otro lado, también me llamó la atención que en todos los casos de lujo, de bodas, de reuniones, de agentes de viajes, el tema de la salud estuvo presente y la liga con la ciencia, ¿no? Es decir, todos respetando, asesorándose, en el caso del World Meeting Forum, muy claramente acompañándose de especialistas y no dejando todo a la interpretación o al conocimiento empírico que pudiéramos tener nosotros, sino también respaldándose mucho en la ciencia. Entonces, esta necesidad de articular todos los miembros del ecosistema y de la cadena de valor para que la experiencia al final del visitante sea maravillosa desde que toma el teléfono o desde que hace su booking hasta que se va, y no solo ya que se va, sino la memoria que queda y el resonar después del viaje. Yo creo que todo eso va a ser muy importante. Entonces, en un sistema y en un sector que en esta crisis parece que es tan frágil, pues me parece que con todas estas cosas y estos líderes, tenemos con qué salir adelante rápido, y lo mejor es que esta colaboración, todos dispuestos a estar en estos diálogos, a trabajar en equipo, y porque si en algún momento decían que content is king, pues yo creo que collaboration is emperor, porque pues ahora más que nunca hay que trabajar de la mano todos engranaditos, y eso me dio mucho, mucho gusto verlo. Muchas gracias, Memo. Guillermo, Eduardo, perdón. Disculpa. Como Memo se disculpó ahorita por un tema, por eso me quedé con la idea, perdón, ¿verdad? No, es muy interesante cómo poder conjuntar, catalizar y embonar todos los conceptos que estuvimos viendo en estas sesiones junto con la industria de reuniones, que Eduardo y Bettina, o Bettina y Eduardo, liderean aquí en el grupo y que nos han dado sus
sus consejos, sus ideas y de cómo la industria de reuniones ha estado trabajando para reposicionarse. A mí me gustaría, con Lourdes, que es una gran comunicóloga y que estuvo ahí ayudándonos, coacheándonos en todo este bloque conceptual, preguntarle o comentarle cómo todos estos elementos es que estuvimos viendo estas sesiones que tienen mucho de comunicación, cómo ella visualizó que la tiene que llevar en el tema que ella domina, que es la comunicación y el marketing. Entonces, en ese sentido, Lourdes, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Desde tu expertise, que es largo, sobre el tema de marketing y comunicación. Muchas gracias, Héctor. Bueno, primero, qué gusto verlos a todos otra vez esta semana y gracias porque la verdad es de que al revisar el recorrido que hemos tenido de estas sesiones, de este bloque, que a veces justo con la pandemia no sabemos si fue un mes o 3 meses, pero realmente sí fue contundente la referencia que cada uno de nuestros invitados nos dio y cómo los escuchamos mutuamente, pero quiero felicitar a mi amiga consejera Bettina, porque hizo un resumen ejecutivo espectacular. Gracias como bueno, tanto abogada como comunicóloga, porque verdaderamente gracias por irnos llevando otra vez hacia las diferentes cápsulas que tuvimos de encuentro. Pero desde el punto de vista quizás a lo mejor de comunicación, de marketing, ¿no? De visualización, de comercialización, porque finalmente era lo que estábamos concentrándonos en este bloque. Fue muy interesante primero ver con Arik, que me encanta su forma tanto de pensar como de bajarnos información súper digerida en términos de que hoy más que nunca, pues la información, si antes decían que el content is king, como decían, el contenido es rey, pues ahora la información es reina. Definitivamente el poder tener información en una forma tanto oportuna como al no tener una cajita de cristal, que nunca la hemos tenido, pero ahora se hace más difícil con tanta incertidumbre, tanto de mercados como de, sobre todo lo que está sucediendo con la humanidad y con nuestra intención. Y hablando de viajes, pues la intención del viajero, la intención de los que conforman la oferta turística, de cómo realmente salir de la crisis. Es que la información es clave, es reina, y él nos lo hizo ver en una forma sublime, sobre todo ver tanto las tendencias de lo que ahora en tiempo real casi se está identificando, como sobre todo ayudarnos a marcar tendencias por lo pronto en un corto plazo, porque lo que hemos visto es que pues cada día, cada semana, cada mes las cosas cambian y sin embargo el tener información oportuna es realmente clave para la toma de decisiones. Con Gerardo Yáñez, desde el punto de vista, bueno, además de que soy admiradora de él como marketero que es o como colegas que somos en este mundo, pues fue muy interesante lo que decía Bettina, ver la cadena de valor tan importante que luego no vemos. Cuando estamos los marketeros o comunicólogos creemos que a veces tenemos que comunicar lo que vemos de forma inmediata y sin embargo cuando hay detrás todo lo que hay que comunicar o las historias mejores escondidas o no contadas, es muy importante y la verdad es de que fue muy interesante volver a ver con él la importancia de que la marca México, en este caso, ¿no? O la marca país, es sumamente importante. Y recordar que no es un logo, que no es una improvisación, ni tampoco es una moda, ni tampoco es algo o un activo que se tiene que tomar en cuenta dentro de una administración, sino que realmente es lo que nos da la esencia de la diferenciación tan importante que tiene nuestro país como un gran mosaico de destinos y productos turísticos que ofrecer al mundo, que hoy más que nunca pues tenemos que hacer que sea relevante y que la planeación sea a largo plazo y no a corto plazo. Fascinante ver nuestros diferentes invitados que tuvimos, ¿no? Ya lo dijo, no quiero repetir, lo dijo muy bien y muy bien resumido Bettina, pero con Roberto Travis, ver a alguien que tiene esa sensibilidad del gran motor que es los intermediarios, ¿no? Y sus clientes, porque no hay forma que por mucha información que tengamos y estadísticas, no hay como sentir el pulso de lo que realmente los que están, el motor impulsor de la industria turística tienen, así es que cómo se están organizando, ¿no? Todas las diferentes organizaciones de agencias de viajes, cómo tuvieron que ver y descubrieron, ¿no? Roberto es muy inquieto y siempre nos decía, no hay que parar, ¿no? Aunque nos pongan en pausa, hay que actuar. Igual tenemos que ir para atrás de repente cuando estamos actuando, pero es mejor actuar
probar, ver, reaccionar, que quedarnos en pausa. Eso fue muy interesante y lo ha hecho la industria, ¿no? Los agentes de viajes han estado capacitándose más que nunca, han estado absorbiendo, han estado compartiendo, han estado sobre todo animando a sus clientes a que si bien hoy tenemos varios temas o varias prioridades, ¿no? La primera es seguridad, la segunda es flexibilidad. O sea, tenemos que estar al día de lo que realmente nos está dictando el mercado y adaptándonos, sobre todo con una forma empática, ¿no? En una forma de que lo que estamos viendo todos, pues por un lado es un duelo y por el otro porque se nos cortaron o coartaron los sueños en el momento, pero es cómo construir los nuevos sueños y cómo estar con el consumidor final tejiendo esos sueños de volver a viajar y de volver a tener, a tener pues tanto la intención como la acción de poder viajar, pero con la confianza que se tiene que comunicar. Y a eso pues nos lleva a que todas las marcas, tanto de destinos, de productos turísticos, de líneas aéreas, los mismos agentes de viajes, pues tener muy en cuenta eso, ¿no? Tener la empatía del pulso de lo que realmente necesita saber el viajero final. Todo esto nos dio una gran referencia y cada uno de los diferentes nichos. Fue interesantísimo, coincido con Bettina, con Lalo, la gran exposición que tuvimos y complemento del Dan Laura Cerda con Rafael Hernández, que además me llevó a estar muy orgullosa de que México sea también una referencia, ¿no? Logramos proponer que la historia de éxito que tuvieron en Los Cabos, que fue magnífica, se presentara en la WTTC, en el trabajo que hacen los miércoles de referencia, sobre todo de benchmark, ¿no? Para poder realmente pues tomar lo que otros, tanto destinos como industrias específicamente están haciendo para reactivar y cómo pues se venía con muchísimo temor de reactivar la industria de reuniones y ellos nos dieron un ejemplo muy gráfico de que sí se puede, ¿no? Más bien, el saldo blanco que tuvieron después del evento que tuvieron en Los Cabos y cómo lo hicieron, cómo la comunicación y la sobrecomunicación que uno quisiera pensar de seguridad, de protocolos, de respeto, pero luego también el caso de éxito fue crucial. Y bueno, muy sorprendente ver ya cuando nos adentramos a los diferentes nichos como lo que es el turismo romance o el turismo de lujo, cuando tuvimos en la última sesión de la semana pasada a Leobardo, como cada nicho, ¿no? Tiene lo suyo y tiene mucho que aportar en el gran mosaico de diversidad de productos y experiencias que México ofrece, pero como cada uno requiere de una capacitación, de un entendimiento, tanto para valorizarlo como también para promoverlo y comunicarlo. Entonces, fue fascinante ver y escuchar de parte de los expertos en cada una de las industrias ello. Y quisiera terminar también hablando de lo que es tener información en tiempo real, pues justo hoy se hace más relevante todavía el uso de la tecnología y el uso de la identificación sí, de los datos, pero más que los datos es cómo puede ya la tecnología ayudarnos a identificar justo ese sentimiento en tiempo real que necesitamos tener para tener pues tanto una planeación que se pueda flexibilizar como una acción y sobre todo pues reacción ante una contingencia como la que hemos tenido ya prolongada. Entonces, bueno, un poco en resumen, por el lado de los comunicólogos o marqueteros, fue fascinante ver y escuchar y sobre todo ayudar a tejer, ¿no? Nueva forma de planear, nueva forma de actuar y también aplaudir las cosas que nos salen bien y también reaccionar ante lo que podríamos mejorar. Por mi lado, pues eso. Muchas gracias. No, muchas gracias, Lourdes. Muy interesante los conceptos y cómo los vas llevando de la mano, ligándolos, sobre todo vinculado al tema del marketing y de la comunicación, como a veces decimos, como una gran comunicóloga que eres, ¿verdad? Eso nos ha ayudado muchísimo. Y como bien decías, también la estructuración que nos hace Bettina, la sapiencia o la tranquilidad que Eduardo nos lleva, a veces eso nos hace que el grupo siga cohesionado y trabajando en el mismo sentido y con rumbo. En ese sentido, yo le pediría a José Luis Medina, que le encanta el tema de las políticas públicas. Él, la visión que tiene es muy interesante porque la vinculación al turismo ha sido de unos años para acá, o a lo mejor, bueno, también
mucho tiempo, cuando él, como viajaba mucho, seguramente de ahí agarró mucha experiencia y ha podido interconectar sus capacidades como generador, desarrollador y visionario y analista de las políticas públicas. Él nos ayudó en el tema de cómo generar certidumbre al turista a partir de Big Data como anfitrión. Y fue una sesión muy interesante, y ahí por ahí hubo un concepto que se habló y que se puso en la mesa, José Luis, que a lo mejor nos puedes ayudar a ahondar, que es el tema del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Por ahí sale un concepto que tú lo has estado comentando de manera persistente, que cómo pudiéramos seguir trabajando y generar ahí, o ahondar un poquito sobre ese tema, independientemente de las otras sesiones, que nos pudieras platicar algo al respecto. Gracias, Héctor. Yo estaba pensando al escuchar a mis compañeras y compañeros que en realidad, pues hace 6 meses, en efecto, estábamos como con una serie de tendencias ya más o menos definidas a nivel mundial y pensando en 1000 cosas y de repente entró esta cosa que se llama coronavirus. Empezamos a hablar de un tema que al principio nos metió en un shock, y después, como seres humanos que tendemos a sobrevivir siempre, empezamos a reaccionar. En esta serie última, yo también, como todos, aprendí mucho. Y creo que hay una serie de condiciones que nos deben hacer reflexionar en cuanto a cómo estamos procesando este periodo de transición, que a mí me gusta llamarlo, en el que de repente entramos en este shock y cómo estamos reaccionando. Porque efectivamente lo que nos dijeron todos nuestros invitados es cómo ellos procesaron, están procesando pues vamos a llamarle así, terrible enfrentamiento que tuvimos con una realidad que nos asustó al principio, que nos sigue asustando, pero que finalmente nos está haciendo llevar a cosas mucho mejores. Ahora hablamos de seguridad sanitaria. Eso ya se quedó, y qué bueno, ¿sí? ¿Por qué qué bueno? Porque lo tenemos todos que procesar y tenemos que hacer las cosas mejor, ya sea en reuniones o en romance o en lo que ustedes quieran. Tenemos que hacer las cosas mejor para poder seguir atrayendo a esos turistas, pero ya para siempre, ¿sí? Entonces ya adherimos el tema de seguridad sanitaria a todos los demás que metíamos en esa licuadora para ser atractivos. Ya México, la marca México tiene que ser México sanitario o con seguridad sanitaria. Y todos los elementos que antes poníamos, que el romance, sanitario, ¿sí? Que las reuniones, sanitarias, ¿no? Y yo creo que eso es muy bueno. Nuestros invitados nos dieron a entender cómo procesar eso. Si hablamos de Big Data, en efecto, pues platicamos de cómo interpretar todas estas cosas para que efectivamente podamos captar lo que los turistas requieren de nosotros como proveedores de servicios o a la vez como generadores de políticas públicas. Ese es un primer elemento que me gustaría destacar. Uno segundo es que en efecto, tanto gobiernos como organizaciones están teniendo que cambiar, porque aunado a la pandemia, ¿sí? se nos vino pues, el impacto económico. Efectivamente, tenemos una grave crisis económica a nivel mundial que también estamos reaccionando bajo ciertas bases, digamos de manera diferenciada, pero ya hay una tendencia. ¿Se acuerdan ustedes que al principio gobiernos y empresas y demás, cada quien empezó a reaccionar como pudo? Ahora, por llamarlo así, estamos tendiendo a la media, estamos tendiendo a ciertas políticas claves en materia sanitaria que ya se van a quedar, ¿sí? Ya los gobiernos están teniendo que tender, aunque algunos siguen pensando de una manera extraña, pero en fin, casi todos los gobiernos ya tienen protocolos claros y específicos en materia sanitaria. Y eso también se vuelve un factor importante para la reactivación en su momento. Y en efecto, yo creo que hay instituciones como el propio BID que pueden prestar un servicio especial porque generan financiamiento con una visión un tanto distinta, ¿sí? Yo entiendo que los bancos son para eso, los bancos son para prestar dinero y para tener beneficios, está bien. Pero hay instituciones como la banca multilateral que pueden dar beneficios específicos. Cuando hablamos en aquel momento
de lo que se podía generar con Big Data, con un proyecto como el que nos presentaron, financiado por el BID, lo derivamos a poder emplear ese tipo de financiamiento para esquemas como pueden ser lo de los pueblos mágicos, ¿no? Entonces, de todo esto estamos aprendiendo en la reacción a una situación compleja con innovación y con creatividad. Yo lo que vi, como digamos, denominador común de todos nuestros invitados, es una gran creatividad, es un gran sentido de innovación, ¿sí? Y eso creo que es lo que está caracterizando a la industria turística, que ya todos lo sabemos que es quizás de la más afectada por la pandemia. Entonces, yo les dejo mi reflexión de que estoy viendo cómo estamos reaccionando todos. Definitivamente en la industria turística, como bien lo dijo Lalo, con el capital humano, que es una expresión que a mí no me gusta tanto, pero con la gran capacidad que tienen pues todos los que están en la industria turística mexicana, ¿sí? Y con esa innovación y creatividad que nos está caracterizando como una reacción, como una necesidad, pero al mismo tiempo como un empuje. Ahí dejaría mis reflexiones. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Como siempre, muy interesante la visión que tienes y como lo decía hace rato, desde un punto de vista a veces un poquito no directamente vinculado al turismo. Sí, trabajando, hemos desarrollado algunas cosas juntos, pero siempre la visión así un poquito externa siempre nos ha ayudado a catalizar, a llevar algunos conceptos e ideas y ponerlas ahí en blanco y negro, como se dice. Yo, en el tema, por ejemplo, de Big Data, por aquí tenemos a Juan Manuel Cancino, que se ha desarrollado mucho en temas de tecnología, igual que Jorge. No sé, Juan Manuel, ¿cuál es tu visión ahí brevemente? ¿Algún comentario referente a estas 7 sesiones? Y sobre todo desde el punto de vista de la tecnología, ¿cómo se puede aplicar o complementar todos esos temas que vimos con el tema de la tecnología? Muchas gracias, Héctor. Un saludo a todos mis compañeros consejeros. En particular, en estas sesiones para analizar la comercialización de la industria del turismo, se me hizo muy interesante cómo el tema de los datos nos pueden ayudar a segmentar y a crear los servicios apropiados para cada uno de ellos. Si bien es cierto, hoy se generan gran cantidad de datos, esta gran cantidad de datos no todos son aprovechados e inclusive no todos los que se están generando en tiempo real, que son los que nos pueden dar la capacidad de resolver o de aprovecharse en una industria, están siendo utilizados por muchas industrias, no solamente por la industria del turismo, ¿no? Aquí, como parte de la comercialización de la industria del turismo, se me ha hecho muy interesante en estas 7 sesiones cómo el tema de combinar la tecnología, los datos, los procesos y los agentes o los operadores del sector turístico tienen que hacerse con una fórmula apropiada para cada sector. A mí en lo personal me causó algún tipo de conflicto con el tema, con mi visión tecnológica, ver cómo todavía el agente sigue siendo crítico en el sector turismo para la buena atención y el desarrollo de la industria. Nos acabó aquí. O procesos que interactúan con los clientes van a ser Lo estamos perdiendo. un servicio bancario, sí que sí veo que mi internet está mal, ya, estamos perdiendo. ¿ya regresé? Ya. Si quieres, aprovechalo al máximo. Bueno, ok, perdón. Sí, les hacía el comentario, esta interacción entre agentes, bancos, me imagino si tuviéramos en el sector turismo, servicio de atención automática. Le estamos perdiendo, Juan Manuel. Si quieres, ahorita que se estabilice,
adecuado Y es sacar el servicio que nos hace o lo que buscamos cuando estamos pensando en olvidarnos y desconectarnos un poquito de nuestra actividad diaria. te estamos perdiendo, Juan Manuel. Si quieres, estabilízalo y por mientras, en lo que lo estabilizas, yo le pediría a Jorge que nos apoye un poquito en el tema, ya no como anfitrión, sino que hoy asume el papel de consejero y nos dé un paseo por las 7 sesiones ahí, desde su visión también tecnológica y disruptiva, como así le decimos, y de emprendimiento, ¿ah? Pues muchísimas gracias. La verdad es que este es un tema sumamente amplio y poderoso. Y el tema de datos que mencionan, yo creo que aquí hay mucho que ver. Desde lo que empieza a comentar José Luis sobre el tema del BID, yo creo que hay que voltear a ver dos elementos. Por un lado, necesitamos cada vez tener más entendimiento de los datos, porque ya nos dimos cuenta que la realidad es que hay más datos de los que nosotros usamos. Y esto, yo quisiera invitar a la audiencia y al público a que pensara cómo hacer uso de estos datos, cómo voltear a ver a qué tipo de información se puede ¿cómo se llama? Manejar este tipo de información, cómo manejarla, pues para acercarnos más al cliente, porque de plano, o sea, lo que nos comentaba Roberto Trawitz y lo que nos comentaba Gerardo y lo que nos comentaba Arik, todos ellos coinciden en que lo que tenemos que acercarnos es hacia ese cliente que tiene ganas de unas nuevas experiencias y nuevas formas. Y aquí al hacer el uso de los datos para hacer la conexión entre la oferta y la demanda es uno de los puntos importantes que volteamos a ver que estamos en una situación de crisis, pero también, como menciona Héctor, en el tema del emprendimiento es una oportunidad. Cada vez que vemos que algo se puede hacer, es algo que hay que pensar en qué manera puedo yo jugar activamente en eso. Porque en ese sentido, ahí cuando todo lo que nos estuvieron hablando, o sea, simplemente desde los puros hoteles de Tesoros de México, en que cuando volteamos a ver y son 62, la realidad es que yo creo que a nivel de información tenemos que explorar, porque seguramente esos son los 62 tesoros descubiertos. Pero esto es como el iceberg, yo creo que no va a ser la punta del iceberg, ya hay como unos 5,000 o 10,000 o 15,000 otros tesoros por descubrir. Y en ese sentido, yo sí siento que podríamos fácilmente nosotros generar una serie de nuevas oportunidades. Y estas conversaciones, o sea, yo comparto, o sea, hace 6 meses yo no tenía idea de mucho de toda la oportunidad y de las dimensiones que tiene el turismo en la economía. Entonces, en ese sentido, cuando hablan de esa capacidad, que nos vamos desde lo que son las bodas hasta lo que es el turismo de grupos, a lo que es en sí el turismo que a mi punto de vista ahorita está emergiendo como tal vez el área más fuerte y más importante, que es todo este turismo carretero, turismo de proximidad o el mismo turismo rural, que es otra variación dentro del turismo de proximidad en donde hay grandes oportunidades de desarrollo. Y para eso lo que necesitamos es tener datos. Entonces, definitivamente, ¿cómo aprendemos a usar los datos? Yo creo que es algo que todavía apenas empezamos durante esta serie de programas a tocar la superficie, lo cual es motivante porque pues, si lo que queremos en este programa de quiero aprender es aprender, pues ese es el momento de cómo puedo seguir invitando a más personas a que nos ilustren y nos abran esa visión. Porque como lo hemos visto, o sea, aquí en este grupo de consejeros, de los 11 consejeros que participamos, pues tenemos mucha experiencia cada quien en un pedacito de todo un gran universo. Y esta parte de hacer estas conversaciones en una forma provocativa y en una manera que podamos construir nuevas ideas, yo creo que va a ser donde el impacto más fuerte que podemos tener, que esto va a ayudar a las políticas públicas, va a ayudar a la gente a que emprenda, va a ayudar hacia que la gente descubra en cómo poder desarrollar nuevos mercados que complementen
a la situación que hay del turismo. Porque a final de cuentas el turismo se va a reconstruir en una manera distinta, va a seguir existiendo todo lo bueno que teníamos, pero tenemos hoy en la oportunidad de multiplicarlo por 3 o 4 veces más lo que está en el camino. Entonces, Big Data, yo sí lo siento que es un tema que tenemos que quitarle un poco el sabor de, que yo digo en forma sarcástica, de Sandhurst University, en que mucha gente habla de Big Data después de ir a Sandhurst y ver todas las revistas que están ahí y hablar con los temas que aparecen en las portadas, a convertirlo a un tema de profundidad. Muy bien, Jorge, muy interesante los conceptos que viertes, sobre todo la experiencia desde la visión allá de Silicon Valley. A veces te decimos tu visión disruptiva de ver las cosas de una manera diferente, eso nos ha ayudado muchísimo. Y en ese sentido yo le pediría a Gerardo, ya no como anfitrión, sino que en esta sesión nos dé su visión, cómo vio estas 7 sesiones desde el punto de vista del consejero, con el liderazgo, con el compromiso que tiene y su vinculación directa con el sector turístico. Adelante, Gerardo. Claro que sí, Héctor. Déjame recapitular. Ahora sí lo dije bien. Oye, a mí me parece primero que este ciclo que estamos concluyendo, o que hicimos este primer cierre de ciclo, tenía su razón y una razón en temas de cómo ir trabajando en la reapertura. Yo creo que ahí está la razón de por qué llevamos a cabo todos estos programas que estamos hoy comentando aquí en la mesa con los consejeros. Retomo el tema que nos decía Gerardo y es correcto, hay que parar la pelota, levantar la cabeza y con mayor idea trazar lo que viene. Se nos rompió el modelo, regresamos a modelo cero, a kilómetro cero, como decíamos. Tenemos que reconstruir, pero no podemos reconstruir queriendo hacer lo mismo que se hacía antes de este cambio tan importante, de esta aceleración en la forma en que vivimos. Y por esa razón la inteligencia de negocio la pusimos en la mesa y trajimos a los expertos. Y en esa inteligencia de negocio, con 2 grandes exponentes, primero lo que es trabajar al interior, reconstruir con la información la trayectoria que le debemos de dar a la idea, y después cómo la vendemos de una manera correcta. Y ahí tuvimos a 2 expertos increíbles trabajando sobre este tema, y es una forma de que este modelo de proyecto que teníamos, al romperse totalmente, al quitarnos brazos en temas de vinculación, de cómo promover, en temas de cómo apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, en términos de cómo conectar con el exterior, pues tenemos que trabajar en esta inteligencia, en estos valores que bien decía Eduardo, de la gran capacidad que tenemos en los expertos del turismo, en los que día a día trabajan, para recargarnos en esa experiencia y poder entonces ir llevando a cabo el nuevo modelo que tenemos. Aquí en esta idea de inteligencia, de reconstruir la inteligencia, había que poner al gran conector, que yo siempre he dicho que este conector, pues más que agente de viajes, pues es el gran consejero que debe de cambiar y utilizar toda esta inteligencia que está en la mesa, inteligencia de mercado, inteligencia de negocio, para poder conectar a ese viajero en esta nueva intención de poder disfrutar y poder generar valor agregado a nuestros destinos en la cadena. Con estos 2 temas, dos grandes grupos que son los que quizá que son grandes alimentadores, como el de la industria de reuniones y el de turismo y romance, 2 grandes alimentadores que lideran mucho lo que pasa en este país en términos de ocupación hotelera, en términos de inteligencia de información, de intercambio de información, un gran conector de networking en México, y que además hay una cercanía emocional, también son de los sectores en donde van a tener mayor impacto y por lo tanto se requiere mayor inteligencia de negocios y mayor manejo en el marketing. Y por esa razón los pusimos como 2 casos en donde se tendrían que estar viendo hacia dónde va estos 2 grandes conectores. Y después de estos 2 grandes distribuidores, cómo darle seguimiento y aprovechar el Big Data para poder hacer como un efecto de proceso que en el ciclo nos permita ir, conocer qué está sucediendo y regresar y alinear a los grandes, al modelo de inteligencia de negocio. Ahí está la gran importancia de este ciclo de programas
en donde pusimos cómo se está haciendo la inteligencia de negocios, los grandes alimentadores, el gran conector, y cómo a través del Big Data podemos entender si la estrategia va funcionando y la tenemos que utilizar en ese sentido. Y finalmente lo que siempre hemos hablado nosotros, que es trabajar en la institucionalización, trabajar en los procesos. Y un gran programa que existe, que es Tesoros de México, nos da muestra de cómo los pequeños y medianos hoteles en México, particularmente, y los restaurantes, pueden tener este gran respaldo de protocolos, de procesos que existen, que se trabajan desde hace más de 15 años en México, y que eso permite darles un valor agregado de cómo ir trabajando en temas de medidas de procesos y protocolos a través de este seguimiento a los estándares de calidad, que permite entonces ponerles una marca, y esa marca en un modelo de negocio que nos van a llevar a cada vez tener más encapsulados los procesos, pues pueden ser una gran oportunidad para este segmento como es Tesoros de México. Bajo estos modelos, y yo no dejaría de pensar siempre en que ahí nos va siguiendo el tema de la vacuna y cómo va, que va a ser el gran diferenciador de lo que preparemos en este tiempo, nos ponga a la salida final en una posición diferente entre la competencia, entre los mercados y entre la posición de México con la gran ubicación que tiene el país, este location, pudiera entonces, cuando salgamos a la competencia ya con un proceso más de seguridad en el tema sanitario, podemos entonces ganar posiciones si es que trabajamos todos en este tema. Entonces, creo que es un ciclo que trabajamos con esta inteligencia de mercado, con el trabajo de contenidos del Comité de Contenidos, que hizo muy bien esta labor y que propuso el por qué ir llevando de esta manera el proceso, inteligencia de mercados, el tema de conectores, el marketing, el conectar dos grupos importantes de dos segmentos importantísimos de distribución de turistas en México, de viajeros en México, que es turismo de reuniones y el tema de turismo de romance, que además cambiará de manera importante su forma de trabajarse, y por supuesto la institucionalización. Este gran trabajo que hizo el comité de contenido permite hacer este primer cierre de ciclo y entonces volver a lanzar con esta visión este programa de Quiero Aprender para ir trabajando en lo que viene ahora en esta nueva realidad. Yo ya este mes de septiembre reinicié mis viajes, reinicié mi proceso de movimiento y con gran gusto veo la Riviera Maya moviéndose muy bien, Los Cabos moviéndose muy bien en términos de flujo turístico, los aviones bien alimentados en términos de pasajeros, y eso da un buen elemento de que el movimiento comienza y que los hoteles comienzan a despertar, y con esto los grandes alimentadores de la cadena de valor para el sector se empiezan a dar. Yo con eso dejaría esta reflexión de este gran ciclo, y obviamente felicitar al Comité de Contenido que ha llevado a cabo esta estrategia de cómo ir llevando los procesos en la nueva normalidad. Muchas gracias, Gerardo. Y antes de... Sí quisiera comentar, pues, y agradecer también a Felipe Ortiz y a Juan Manuel, que ahorita tuvieron problemas Juan Manuel de internet. A Felipe, que por ahí tuvimos un programa especial hablando del tema de desarrollo urbano vinculado a los destinos turísticos, y con la visión y la experiencia que tiene Felipe en ese sentido. Y a Simón, que por ahí se tuvo que disculpar por un tema de trabajo, pero también Simón, que nos ha llevado en la parte en la consejería de la parte del tema de la biotecnología, de la inmunología. Entonces, seguramente con Simón por ahí vamos a hacer un programa especial para que nos hable y nos ponga al corriente en los temas vinculados a la vacuna y a cómo se están los tratamientos derivados de este problema que nos estamos enfrentando de la pandemia. Y agradecer a todos ustedes. Yo sí quisiera también agradecer a la anfitrionía de cada uno de ustedes a lo largo de estos programas, que gracias al buen trabajo de anfitriones que llevaron, pudimos desarrollar cada uno de los programas de mejor manera y hacerlos, hacer que el invitado nos diera más de sí. Entonces creo que sin el trabajo de cada uno, en este caso de Betina, de Lourdes, de Eduardo, de Guillermo, de José Luis, desde esa parte la anfitrionía,
Eso fue muy importante para poder tener un éxito en cada una de nuestras sesiones, ¿verdad? Y como dice Gerardo, ver hacia adelante vienen otro eje temático, entonces seguramente va a ser igual de interesante o más. Creo que los retos ahí están, estamos poniendo en la mesa los temas de actualidad vinculados al turismo. Y agradecer la oportunidad y pues ahora le regreso la pelota, como dijera Gerardo, que creo que le gusta el fútbol americano, le regresamos la pelota a Jorge y a Gerardo como Claro. anfitriones, consejeros anfitriones. Muchas gracias. Jorge, para Pues, hacer el cierre. Perfecto, pues mira, la verdad es que esto ha sido un tema sumamente interesante y sumamente poderoso. Y lo que queremos es pues invitar al público a que también nos alimente y nos den ideas. O sea, nosotros estamos en el mejor de las posiciones para aprender y queremos aprender con todos ustedes. Lo que queremos es realmente ver cómo este shock, esta situación, este cambio de paradigma tan fuerte y tan duro que ha habido, es algo que nosotros tenemos que voltear a ver, en que tenemos grandes oportunidades y grandes áreas para poder seguir explorando este tema. Nunca creo yo que es un tema que se pueda acabar. Mientras más aprendemos, más tenemos que aprender y esto es algo de lo que me fascina. Y muchas veces en algunos sentidos pensamos en esa sociedad de escasez, en que si se acaba después, ¿qué hago? Yo creo que aquí, mientras más aprendemos, tenemos muchos más temas. Hoy con toda esta conducción que has hecho, Héctor, alrededor de los 7 conversaciones, yo estoy seguro que podemos profundizar en todas y en cada una de ellas en una manera mucho más audaz y mucho más profunda. Y ahí, pues, Gerardo, hemos tenido esas conversaciones de cómo podemos llevar estas cuestiones hacia adelante para que realmente con esta audiencia, con esa relación, con estos contactos que también todo este grupo completo tiene alrededor de la industria del turismo, pues cómo ampliamos esa visión y esa universalidad. Pues mira, Jorge, yo creo que el trabajo que se está haciendo, el trabajo de nuestros consejeros, de nuestros amigos que están ahí siempre proponiendo, nos está llevando a que cada semana abordemos temas que serán de gran importancia. No nos dejen de seguir, seguimos desarrollando contenido en este comité de contenido, en este comité que trabaja en la estrategia, y seguramente las próximas semanas, los próximos lunes seguirán siendo de gran aprendizaje para todos nosotros. Y bueno, el sector turismo sigue y seguirá siendo resiliente, sigue y seguirá siendo un gran generador de desarrollo para México, un importante aportante del producto para el Producto Interno Bruto del país, y tenemos grandes empresarios y tenemos grandes pensadores y tenemos grandes autoridades en términos de este tema, y seguramente es un sector que seguirá generando cadena de valor, desarrollo regional y aportando al Producto Interno de nuestro país para inversión. Yo creo que seguiremos hablando de estos temas y fue un buen ciclo, otro ciclo que cerramos y que abrimos para nuevas pláticas la siguiente semana. Exacto, y que además, pues ahora vamos a empezar también, hay que comentarle a la audiencia que a partir de mañana, martes, vamos a arrancar una nueva serie en los martes en la noche con Coahuila, un destino emergente en el fondo del mar. Y realmente aquí vamos a tratar de combinar la ciencia, la tecnología y el turismo en una forma integral para poder descubrir cosas que simplemente en las primeras conversaciones que hemos tenido nos han abierto los ojos de cosas impresionantemente que nadie conoce, y que pues esa sería nuestra misión, cómo seguimos aprendiendo. Y pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes. La verdad es que hay mucho material para poder seguir conversando, y definitivamente tenemos esa inquietud de seguir explorando que el mundo del turismo sigue siendo un factor económico de desarrollo para nuestra sociedad y que abre grandes oportunidades. Jorge, quizá nada más antes de cerrar el programa, yo le pediría al comité, a Lourdes, a Lalo, a Bettina, que nos platiquen qué sigue para las siguientes semanas. Quiero aprender el lunes, que ya lo tienen agendado, entonces tema muy interesante que vamos a abrir. No sé, Lourdes, quizá nos pudieras comentar qué sigue.
Bueno, pues considerábamos que era importante seguir con como una forma de transición, justo lo que acaba de comentar Jorge, de mezclar lo que es realmente la ciencia, la tecnología, el turismo, y pues hablemos de la sociedad y las comunidades, ¿no? Y ante eso, bueno, muy interesante ver lo que están haciendo las ciudades inteligentes y los destinos inteligentes, además con todo orgullo que tenemos en México, por lo pronto, lo que es el destino de Tequila como un gran ejemplo y referente del mundo. Entonces vamos a tener el lunes a un invitado especial que realmente ha sido uno de los principales pues, líderes en llevar el proyecto de Tequila, hablando sobre cómo nos estamos encaminando a eso. Y Betina, tú también tienes a un invitado también, vamos a tener a una dupla que nos van a llevar hacia ello. Querida amiga, estamos buscando de un experto en el tema y pues pronto que nada más platiquemos con él y nos confirme, seguramente será una gran idea tenerlo aquí para platicar qué es lo que se está haciendo en el mundo de las Smart Cities. Perfecto, y luego, bueno, tenemos contemplado dentro de 2 semanas también hablar más sobre el tema de cómo nos perciben a México en el resto del mundo, sobre todo el mercado más importante que es Estados Unidos y Canadá. Sabemos que hay muchos ejes que impactan, ¿no? Lo que realmente es la percepción, independientemente de lo que está sucediendo a nivel mundial con la pandemia, pero va a ser muy interesante también escuchar en voces de expertos, empresas y personas que realmente son especializadas en las métricas que tienen que tener en temas de percepción, para que también ayudemos al todo el sector turismo de México, pues alinearnos hasta lo que ya viene siendo, porque la verdad es de que no ha parado el turismo a pesar de todo y de, por supuesto, las medidas de seguridad, hemos podido seguir teniendo conectividad entre México y Estados Unidos, no es así de Canadá, pero próximamente, pues, es lo que se espera, ¿no? Entonces, va a ser muy importante escuchar de la voz de los expertos cómo lo están percibiendo y, pues bueno, ir alineando todo lo que es comunicación, promoción, difusión y sobre todo la conformación de producto hacia ello. Para que estén pendientes todos nuestros queridos seguidores de este programa, que estén pendientes de nuestra convocatoria. Del trabajo. Gracias, Lourdes, gracias, Betina, gracias, Lalo, por el comité y obviamente gracias, Héctor, por este trabajo que hacen de contenido. Y Jorge, ahora sí, para tu cierre final, perdóname. No, pues excelente, y la verdad es que me da mucho gusto compartir estos temas que nos acaban de mencionar Lourdes y Betina. Pues de plano, o sea, estamos buscando y tener esta visión de México como un país global, de ver la posición interna y externa, y pues seguiremos ahí en contacto con todo el mundo. Le agradecemos mucho a la audiencia, agradezco mucho a cada uno de los consejeros por la participación. Hoy hemos tenido temas técnicos complicados que nos han limitado poder hacer que todos participen en la forma que teníamos en mente, pero seguiremos buscando tener esa comunicación con cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana. Gracias. Buen día.